Buenas noches, hoy vamos a explicar eh, el código para obtener la odometría a partir de los dos encoder de rueda, y vamos a partir pues siempre del archivo principal app.c, donde estamos definiendo los pines donde se van a conectar. En este se conecta el encoder A y en este se conecta el encoder B, y estos dos valores de acá abajo son las dimensiones, en este caso en metros. Estos son el diámetro de mis ruedas del vehículo que estoy utilizando, y esta es la separación en metros entre una rueda y otra de centro a centro. Aquí estamos inicializando la función encoder y le estamos pasando como parámetro a esta estructura de datos que tenemos aquí, que la creamos igualmente como lo hemos venido viendo en los archivos, en los videos anteriores, en un archivo .c y un .h. Aquí tenemos definido pues aquí tenemos incluidas las librerías que necesitamos para poder trabajar. Incluimos el de Motor Drive, que es el que vimos anteriormente, porque les expliqué que necesitábamos esta configuración que tenía acá para poder determinar el sentido de rotación de las ruedas. Y aquí pues definimos todas las estructuras donde almacenamos las variables o los valores que calculamos o que obtenemos de los encoders. Y aquí tenemos las funciones que vamos a utilizar. Estas dos funciones de aquí son funciones de interrupción, que lo que hacen es detectar cambios en las lecturas que tienen los encoders, y cuando hay un cambio pues ejecuta un código que lo vamos a ver más adelante. Esta función que tenemos aquí pues es para inicializar los pines del SP32, donde estamos conectando los encoders. En un video más adelante voy a subir el diagrama completo de todo lo que venimos viendo, ya que pues no tengo tanta práctica editando videos, así que vamos a hacer algunos videos extra a falta de habilidades de editar videos. Y estas son el resto de funciones que vamos a utilizar para resetear el conteo de los pulsos del encoder, para obtener la dirección de rotación de la rueda, para obtener la velocidad de rotación en revoluciones por minuto, para obtener la velocidad lineal y la angular, y esto es para el cálculo de la posición donde va a estar, que estos datos se le van a enviar a una función dentro de el archivo ROS.c, donde se publica el mensaje de odometría, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, si regresamos al archivo, y esta función pues es la que hace uso del resto de las funciones anteriores. Estas dos funciones son independientes debido a que trabajan utilizan una función de interrupción para poder detectar cambios en los estados del SP32 y poder hacer el conteo del número de pulsaciones o de los números de cambios que tiene el encoder. Vamos a pasar a ver aquí el código. Aquí incluimos pues el archivo encoder.h. Aquí estamos inicializando las variables en cero, el estado, el conteo. Aquí estamos accediendo al valor de configuración, lo estamos almacenando, los valores de configuración que dejamos en un principio aquí, que también se los pasamos como argumento a esta función y le estamos almacenando. La velocidad inicializada en cero, la velocidad lineal y angular también, y la posición igualmente. Estas dos variables de aquí no las necesitamos, creo, se me fueron extra. No las vamos a eliminar. En el código anterior las tenía, pero no se necesitan en este. Lo vamos a corregir más tarde. Estas son las dos funciones de interrupción que tenemos. En este caso tenemos uno para el encoder del lado izquierdo y otro para el encoder del lado derecho. Como en un principio les mencionaba, este es un robot diferencial, pero tiene dos ruedas al lado derecho y dos ruedas al lado izquierdo, o dos motores al lado derecho y dos motores al lado izquierdo, que están controlados de la misma manera. O sea, si el motor delantero y trasero si el motor trasero donde está el encoder se mueve, el delantero también lo hace a la misma velocidad. Entonces por eso solo estoy utilizando dos encoders. Cabe aclarar que hay un problema con este tipo de robots que son diferenciales y que utilizan este tipo de
de rueda o movimiento. Resulta que cuando estamos girando el robot en su mismo eje, las ruedas se deslizan y se pierde precisión en la medición de los encoders, porque realmente no se está desplazando, no se está moviendo, se está arrastrando prácticamente las ruedas. Pero eso lo vamos a corregir más adelante con este otro sensor, que es un sensor IMU o un giroscopio, si lo queremos llamar así, que tiene también un magnetómetro, que lo vamos a ver después. Ya está casi terminado, pero lo vamos a ver más adelante en otro video, para no hacer tan largo este. Entonces, esta función, pues como les mencionaba, pues aquí estamos haciendo uso de una función de interrupción, y donde estamos evaluando si el estado anterior del encoder es diferente al estado actual. Entonces va a sumar 1 a la cuenta que ya tenemos en un principio, que en este caso es aquí, que empezamos en 0. Cabe mencionar que en este caso, por ejemplo, en mi caso estoy usando esta parte de aquí, sirve para colocar el número de pulsos por revolución que va a tener. En mi caso, mi encoder tiene 30 ranuras, pero el código contabiliza los cambios de estado, entre que pasa de una ranura a una parte sólida, y luego cuenta de nuevo de una parte sólida a una ranura. Entonces por eso son 60. Realmente mi encoder solo tiene 30 ranuras. Entonces aquí lo que hace es eso, detectar un cambio entre uno. Cuando pasa de una ranura a una parte sólida, es diferente, porque anteriormente digamos que estaba en 0, digamos, el estado, y pasó a 1. Entonces esto hace que la condición se cumpla, y pues se suma 1 al valor. Y aquí se actualiza el valor actual. Si pasó de 0 y este era 1 anteriormente, aquí lo volvemos a dejar igual. Entonces si hay otro cambio otra vez, va a volver a cambiar igual este valor, y cada vez que sucede ese cambio se va a ir aumentando el conteo, tanto en el encoder derecho como en el encoder izquierdo, y son independientes. Si la llanta derecha se mueve y la izquierda no, pues aquí no pasa nada en el otro encoder, otra función. Esto de aquí, pues solo inicializamos los valores y las funciones de interrupción dentro de esta función de inicialización, que le estamos pasando como argumento a la estructura que rellenamos con los campos que necesitamos actualmente aquí en un principio. Y en la función encoder count reset, lo que vamos a hacer es resetear el conteo de los encoders. Esto se resetea porque así vamos a ir calculando la velocidad en ciertos intervalos de tiempo, que en este caso tiene que ver con este valor que hemos venido viendo desde un principio, el frame time, que está definido en milisegundos, que lo utilizamos en esta función, en esta función de aquí, en el timer callback, donde estamos, vamos a ver, aquí. Entonces cada cierto tiempo se va a estar llamando esta función, y cada cierto tiempo se va a ir reseteando también el conteo de los encoders. Entonces seguimos por acá. Esta función de aquí es donde les comentaba en un principio que vamos a hacer uso de los valores que definimos en la configuración del motor, o del controlador de los motores, que son estos 4 de aquí, que van a servir para poder identificar hacia qué lado está rotando el encoder, ya sea hacia adelante o hacia atrás, según la referencia que le coloquemos. Y si no está pasando nada, pues va a ser 0, y esto pues simplemente va a multiplicar la velocidad para poder calcular la posición. Si la velocidad es positiva, se va a seguir sumando, y si la velocidad es negativa, la posición va a ir restando X cantidad de unidades. En esta función vamos a calcular la velocidad de rotación de los encoders. Aquí pues tenemos que la velocidad de rotación del encoder del lado izquierdo es igual al número de conteos que se han dado en el intervalo de tiempo, multiplicado por la dirección, ya sea 1 o menos 1 o 0, lo que acabamos de ver en este momento, multiplicado por 60 y multiplicado por 1000. Por 60 es porque son revoluciones por minuto, y lo estamos multiplicando por 1000 porque este valor del frame time está en milisegundos, pero el valor que nosotros colocamos
lo estamos colocando, vamos a ver acá, 100 milisegundos. Pero para poder pasar esos milisegundos a segundos hay que multiplicar todo esto por 1000. Y esto es lo que tenemos acá. Y abajo pues se divide entre las revoluciones por minuto y el tiempo o el intervalo de tiempo en el cual se está haciendo el cálculo, que es lo que les mencioné en un principio. Lo mismo pasa con el encoder del lado derecho. La velocidad se calcula con esta fórmula, que bueno, pues esta fórmula aparece en la documentación oficial de ROS. Puede ser que haya alguna forma como más elegante o más precisa de calcular esta, pero de momento esta funciona. Es la suma de la velocidad del encoder izquierdo más la velocidad del encoder derecho multiplicado por pi, multiplicado por el diámetro, dividido entre 2 y dividido entre 60 para obtenerlos en metros por segundo. Esto es prácticamente pasar una rotación de una rueda a velocidad lineal. Y esta otra parte de aquí, para el cálculo de la velocidad angular, pues es la resta de las dos multiplicado por pi, multiplicado por el diámetro de la rueda, dividido entre la separación de las ruedas, multiplicado por 60 para que sean radianes por segundo. Luego la posición pues es igual a la posición inicial, en este caso, más esto que está multiplicando acá es una distancia, o mejor dicho es la distancia que recorre en un intervalo de tiempo, en este caso en el valor que definimos, los 100 milisegundos, que se calcula igual a la velocidad lineal multiplicado por el coseno del ángulo teta multiplicado por el intervalo de tiempo dividido entre 1000 para poder hacerlo, para que las unidades queden igual. Lo mismo con la posición en Y, solo que en este caso eso sería el seno, es trigonometría básica. Y para actualizar la posición en teta, pues las fórmulas anteriores. Es lo mismo, solo que utilizamos la velocidad angular. Y esta función, como les mencionaba en un principio, la función getEncoder es como es similar a la función setup que teníamos en el motor driver, que sería esta de aquí. Vamos a ver esta para setear la velocidad, que llama a las otras funciones que sirven para la causa. Vamos a cerrar esto no lo necesitamos, vamos a volver aquí. Entonces vamos a la parte, esto es todo lo que tiene que ver con el cálculo o el uso de los encoders, y vamos a ir a la parte donde está el código de ROS. Aquí pues tenemos la función para publicar la odometría, que la estamos definiendo en el archivo ros.h, pero aquí podemos ver qué es lo que hace esa función. Aquí arriba importamos la librería que es necesaria para eso en la función ros.h, que sería, vamos a ver, esta función. Esta función es la encargada de ¿cómo se llama? De obtener la información necesaria para poder publicar la odometría. Vamos a pasar aquí a la parte de abajo, aquí. Pues aquí simplemente hacemos uso de esa librería para poder publicar la odometría. Hay que tener algo en cuenta, que hay una parte en ROS, parte de la documentación de ROS, donde tenemos que tener cuidado que esto esté en ciertas unidades. Por ejemplo, la posición tiene que estar en metros, la velocidad lineal en metros por segundo y la velocidad angular en radianes por segundo, si no estoy mal. Entonces aquí simplemente pues al mensaje de odometría, la pose en la posición X, le agregamos la posición X que calculamos anteriormente. En la posición Y le agregamos esto, en la posición Z no, porque nuestro robot, pues en este caso no vamos a calcular el desplazamiento en el eje Z, o sea la altura no debería de cambiar, estamos asumiendo que es un lugar plano. Esta parte pues no la vamos a utilizar de momento, porque esto lo vamos a utilizar con el sensor IMU para poder calcular la orientación del robot. Y aquí estamos pues seteando pues los mensajes de
de la velocidad que se calculó del mismo. Y aquí llamamos a la función que vimos anteriormente y acá tenemos lo que hace que publique el mensaje. Esta parte pues ya no la vamos a ver, es del sensor. Y vamos a proceder aquí a lo mismo. Vamos a verificar pues que nuestra IP sea la correcta. En este caso pues me cambió, no lo dejé configurado de forma estática y en este momento estoy usando la 105. Hacemos uso de los comandos que hemos visto anteriormente. Construimos el paquete. Esto va a tardar un momento. Vamos a pausarlo para no perder tanto tiempo. Bueno, ya terminó de construirse y no tenemos ningún error. Vamos a proceder a enviar el código al ESP32 con este comando que ya lo hemos visto anteriormente. De momento les quería mostrar cuál es el encoder que estoy utilizando para este código, y es justamente este, el LM393, y donde está la alimentación, y estamos utilizando este pin de acá para poder leer la información y a través del ESP32. Otra información importante es en la documentación de ROS 2, en la parte de la navegación en 2. En la configuración de la odometría pues están los ejemplos de cómo utilizarlo y cómo visualizarlo en Arbis para poder localizar el robot. Aquí se está haciendo uso de una librería que se llama Robot Localization, que sirve para poder obviamente localizar el robot dentro de un espacio, y se hace uso de un filtro, que es lo que está acá, pero no lo vamos a tocar a fondo en este, ¿cómo se llama?, en este video. Pero la parte que estamos usando es hasta aquí, y no estamos utilizando la parte del IMU, pero lo vamos a utilizar más tarde. Estamos también haciendo uso de un archivo de lanzamiento, que es lo que estamos viendo acá. Y las transformaciones pues solo vamos a ver la transformación, si no estoy mal, de map a ODOM, estas dos. Y después vamos a trabajar con estas transformaciones cuando querramos hacer el mapa de navegación, cuando incluyamos el LIDAR. Pero para eso primero necesitamos terminar del sensor IMU para poder trabajar en esa parte. Volviendo otra vez aquí, pues ya terminó. En este caso vamos a ponerlo, vamos a arrancar el servicio, vamos a apretar el botón de reset del ESP32. Ya se crearon ya arrancó prácticamente. Vamos a utilizar ahora, hacer uso de este paquete que ya lo vimos anteriormente, que sirve para utilizar el mando del Xbox 360. Y aquí vamos a lanzar un archivo que no lo vamos a ver en este video, que sirve para lanzar este paquete. Vamos a ver para poder visualizarlo junto con Arbis 2. En este caso vamos aquí y lo lanzamos y nos lanza esta pantalla. Aquí vamos a cambiar al marco de odometría. Vamos a añadir esto, le vamos a dar OK, y aquí estamos observando nuestro robot. En otro video pues vamos a tratar de hacer el modelado del robot, pero en este caso pues no es necesario. Entonces si empezamos a mover, vamos a ver. Aquí vamos a visualizar lo que da esto. Y vamos a ver esto acá. Vamos a ver. Ups, no se puede ver. Bueno, vamos a ver aquí cómo se mueve. Aquí ya estamos viendo y se está desplazando el robot hacia adelante o hacia atrás, y lo podemos ir viendo. Es un poco tosca el movimiento porque no estamos utilizando el sensor IMU, que va a servir para poder obtener la orientación del robot, ya sea si está orientado hacia el norte, hacia el sur, o en qué rotación está girando.
Y en este caso pues es todo por hoy. Espero que les sea de ayuda el video y el código que estoy compartiendo con ustedes. Y buenas noches.